En esta clase desarrollaremos el tema el medio natural en el marco de la gestión ambiental de proyectos. Se trata de una clase introductoria porque incluye conceptos básicos, nuevos para la mayoría de ustedes, algunos de los cuales serán desarrollados con mayor profundidad en las clases siguientes, y a su vez porque sienta las bases para el desarrollo de otros temas y conceptos que se corresponden con el análisis del medio natural. Este es un tema que se considera relevante. ¿Y por qué? Porque los proyectos, en realidad los planes, los programas y los proyectos, se diseñan, se desarrollan para implementarse en un espacio físico concreto, ¿sí? En un ambiente particular. Y la gestión ambiental lo que persigue básicamente es que estos sean compatibles con ese ambiente, que cumplan con los objetivos de desarrollo, pero que se desarrollen de una manera armónica en su medio, en su ambiente. Entonces, ¿qué es la gestión concretamente? Cuando hablamos de gestión, hablamos de administrar algo para hacer un uso lo más eficientemente posible del mismo, obtener los mejores resultados, ¿sí? Un mayor rendimiento. Entonces, en este sentido, la gestión ambiental de los proyectos básicamente es una serie, incluye una serie de medidas, de metodologías, de técnicas que son tienden a regular la implementación de los planes, de los programas y de los proyectos en su ambiente. O sea, básicamente lo que persiguen es evaluar o alcanzar la compatibilidad ambiental de los mismos. ¿Y qué entendemos por ambiente? Una definición utilizada frecuentemente desde la gestión ambiental es la de Gómez Orea de 1988, donde define al ambiente como el entorno vital, el conjunto de elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí con el individuo y con la comunidad en la que vive, determinando así su forma, carácter, comportamiento y supervivencia. Básicamente en esta definición vemos que se considera el ambiente como un sistema, ¿sí? Un sistema donde hay una serie de elementos tanto naturales, biofísicos como sociales, económicos, que interactúan. Hay una interacción entre distintos elementos de distinta naturaleza. Y otro aspecto interesante es que la sociedad, ¿sí? El hombre, la especie humana, integra ese ambiente, forma parte del ambiente, no es un mero espectador, ¿sí? El hombre está dentro de un sistema ambiental que transforma permanentemente, pero así como lo transforma, sufre las consecuencias de los cambios que genera en la naturaleza. Estas fotos sirven como ejemplo de un ambiente patagónico, donde dominan elementos naturales, ¿sí? Se puede apreciar la geomorfología o el relieve mesetiforme característico de la Patagonia, la vegetación, ¿sí? Con una escasa cobertura vegetal, comunidad de estepa herbácea, arbustiva, la fauna característica, cuerpos de agua, y a su vez también se observan distintos tipos de elementos que corresponden al uso de la sociedad de los elementos naturales. Vemos actividad petrolera, canales de riego, ganado, entre los más importantes. Asimismo, en esta imagen podemos apreciar un ambiente donde tenemos tanto características naturales como socioeconómicas. A nivel natural domina el componente hídrico, es el río Paraná en su tramo inferior, con una extensa planicie de inundación y la vegetación que lo acompaña, pero a su vez también, bueno, hay urbanización, es la ciudad de San Nicolás, con un importante desarrollo industrial, y asimismo se pueden observar parcelas, o sea, el suelo y la vegetación totalmente modificada para desarrollar actividad agropecuaria. En este sentido podemos decir que el ambiente está conformado por dos grandes compartimentos o subsistemas, el medio socioeconómico y el medio natural, que interactúan permanentemente. Ambos se afectan
y esto lo podemos ver en las flechas, ¿sí? Que salen en ambos sentidos. ¿Cuál es la manera en que se vinculan? ¿Por qué? ¿Sí? El hombre necesita, la sociedad necesita permanentemente de elementos y de funciones de la naturaleza para poder desarrollar sus actividades, ¿sí? Básicamente poder vivir. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera el hombre se vincula con la naturaleza? ¿Qué es lo que necesitamos básicamente en cualquier tipo de actividad o emprendimiento? En primer lugar, necesitamos materias primas, que son básicamente los considerados recursos naturales. Necesitamos, por ejemplo, agua como consumo humano, agua para riego, para industria, etc. Necesitamos fauna, elementos faunísticos para alimentarnos, para la medicina, para diversas necesidades, así como vegetación, materiales de canteras, etcétera, etcétera. Asimismo necesitamos ocupar un espacio para poder desarrollar distintos tipos de actividades y de proyectos. Y espacios que ya sean terrestres como acuáticos, que en esa ocupación implican una transformación. Por ejemplo, eliminar la vegetación que se encuentra en una zona, nivelar el suelo, impermeabilizarlo, generando asimismo cambios en ese medio natural. Y por otra parte, cualquiera sea nuestra actividad, generamos como sociedad desechos, ya sean sólidos si estamos hablando de residuos, efluentes si hablamos de desechos de naturaleza líquida, o de emisiones si estamos hablando de gases o de materiales particulados. ¿Y la naturaleza qué hace? La naturaleza responde justamente mediante la provisión de estos recursos, de estos elementos, provisión de un espacio, haciéndose cargo de nuestros desechos, tratados o no tratados, pero siempre de alguna manera la naturaleza lo recibe estos desechos como cuerpo receptor y generando también condicionamientos a nuestra intervención. Y en este sentido la naturaleza, cualquier tipo de actividad que nosotros desarrollemos, va a generar cambios en la naturaleza. Estos cambios podrán variar en cuanto a su magnitud, en cuanto a sus distintas características de los mismos, ya sea por las características del medio natural o por el tipo de actividad, el nivel de explotación, las tecnologías utilizadas, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchos casos los cambios en la naturaleza prácticamente pasan desapercibidos, pueden llegar a ser asimilados, ¿sí? Ya sea por el tipo de actividades o por las características que pueden incorporar estos cambios en la naturaleza como propios. Y en otros casos puede suceder lo contrario, los cambios pueden ser muy, muy importantes, negativos e incluso irreversibles. Aquí en estas fotos vemos ejemplos de efectos negativos, ¿sí? Producto de nuestra intervención, ya sea contaminación del agua por efluentes, por descargas, por disposiciones inadecuadas, o sea, basurales en riberas de cursos, inundaciones, quizás productos de una planificación inadecuada, de urbanizaciones en áreas que no corresponden, como planicies de inundación, deforestación, fragmentación de hábitos a través de obras lineales, erosión, emisiones gaseosas que contaminan, lluvia ácida, eutrofización del agua superficial, que es lo que se ve en las dos fotos de la parte inferior de la filmina. Estas carpetas verdes corresponden a la de la izquierda a macrófitas, a plantas vasculares que se desarrollan por completo. Incluso la de la izquierda también presenta el desarrollo algal, que está vinculado con un aporte muy significativo de nutrientes, fundamentalmente fósforo, producto de descargas como pueden ser cloacales, ¿sí? Fundamentalmente ese tipo de descargas orgánicas que favorecen el desarrollo de este tipo de vegetación y llevan después a la disminución hasta directamente la ausencia de oxígeno disuelto en el agua y consecuentemente la muerte
de la biota acuática, olores desagradables, producto de gases fundamentalmente con compuestos azufrados, ¿sí? O sea, un cambio muy profundo de los cuerpos de agua superficial. En este caso, bueno, vemos fotos como ejemplo de una sobreexplotación importante de fauna, desarrollos mineros con malas prácticas ambientales, desertificación, etc. Estos son ejemplos de actividades que no son compatibles con el entorno natural. Dependemos indefectiblemente de la naturaleza para vivir. Esto obviamente no se puede evitar ni subestimar, pero debemos tomar conciencia de la enorme capacidad transformadora que tenemos como especie de introducir cambios, de la enorme magnitud potencial de estos cambios, que muchas veces llegan a ser irreversibles y que llegan a poner en peligro nuestra propia supervivencia. Es importante que consideremos la fragilidad de los sistemas económicos y sociales ante situaciones adversas. Una cuestión importante es que la conservación y el desarrollo no son incompatibles, todo lo contrario, pueden llegar a ser compatibles e incluso deseables. El problema ambiental o la incompatibilidad no radica en nuestra dependencia de la naturaleza, en que dependemos de la misma para poder desarrollar nuestras actividades, ¿sí? No radica en que necesitamos recursos naturales, espacio, que la naturaleza asimile o de alguna manera se haga cargo de nuestros desechos. El problema en realidad surge por el desajuste de esta interacción entre la sociedad y la naturaleza. Surge porque los modos de intervención, las tecnologías, los niveles de explotación, no se condicen con las características del medio natural. Básicamente se desarrollan sin respetar o no teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. Por eso que el ambiente, concebido como un sistema socioecológico, permite estudiar las relaciones entre la naturaleza y sociedad, analizando, por un lado, cómo el ser humano afecta a la integridad de los ecosistemas y, por otro lado, cómo estos cambios repercuten en el bienestar humano. Y esto no es otra cosa que hablar de desarrollo sostenible, que es un desarrollo armónico, un desarrollo equilibrado, donde básicamente se tienen en cuenta las características y la preservación concretamente de los recursos naturales, de las características del medio, que sirve de base para las actividades de desarrollo humano. El concepto de desarrollo sostenible surge en la década del 70 como respuesta a un estilo de desarrollo entendido como un crecimiento económico y que se basaba en características consideradas insatisfactorias, como puede ser un comportamiento meramente consumista, insolidario tanto en el tiempo como en el espacio, cortoplacista, especulativo, etc. Todas estas características que lamentablemente persisten hoy día. Pero bueno, este concepto de desarrollo sostenible amplía su difusión en el año 1987 a partir del informe Nuestro Futuro Común, desarrollado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para presentarse ante las Naciones Unidas. Este informe tuvo como propósito replantear, a través del análisis crítico, las políticas de desarrollo económico vigentes en ese momento que amenazaban la sostenibilidad ambiental a nivel planetario. Se define aquí al desarrollo sostenible como aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En esta definición se incorpora lo que es el desarrollo, la dimensión ambiental, ¿sí? Y algo también interesante es que se tiene en cuenta la solidaridad en el tiempo, o sea, garantiza el desarrollo tanto para el momento en que se plantean las actividades, así como para las generaciones
futuras. Bueno, el desarrollo sostenible está básicamente conformado por 3 dimensiones: la dimensión social, la dimensión ecológica y la dimensión económica. La idea es que para hablar de desarrollo sostenible, ninguna dimensión debe dominar sobre la otra, ¿sí? Esto lo vemos en el gráfico, donde desarrollo sostenible es el sector que corresponde a la cuadrícula. El resto no lo es. Hablar de sostenibilidad ecológica es tender a la preservación de los recursos naturales. La sostenibilidad social y cultural garantiza la preservación y la equidad social. Y la sostenibilidad económica básicamente garantiza la promoción de las economías locales. Algo importante en el desarrollo sostenible es que el ambiente cambia. O sea, es imposible que el ambiente se mantenga de manera estable a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, como el desarrollo es sostenible a lo largo del tiempo, debe también considerarse permanentemente la innovación, las mejoras tecnológicas, la adquisición de nuevos conocimientos, ¿sí? Para poder adaptarse a los cambios, pero siempre con el objetivo de mantener la base de los recursos naturales y garantizar, obviamente, la preservación, la equidad social y la promoción de las economías locales. La clave de un desarrollo armónico, en equilibrio con el ambiente, es un conocimiento del medio natural, del medio que va a servir de soporte y de sostén de nuestras actividades. Una buena parte de la solución de los problemas ambientales justamente radica en conocer las características de este medio receptor natural. Conocer, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus vulnerabilidades o elementos sensibles, cuáles son los aspectos que representan una amenaza o un peligro para la actividad proyectada, cuál puede llegar a ser la reacción o los cambios que se pueden llegar a generar producto de nuestra intervención. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las situaciones o los problemas concretos en que se hace necesario estudiar el medio natural? Y básicamente son todas aquellas en que el medio natural reúne una o más de las siguientes condiciones. Por ejemplo, que el área natural, posea valores que realmente son merecedores de una especial protección. Por ejemplo, áreas que son prístinas o vírgenes. Prístinas significa que no han sido intervenidas en ningún momento. Las características son netamente naturales. Entonces es necesario seguir protegiéndolas. O pueden ser áreas en donde hay especies vegetales o animales que son raras, se encuentran en poca cantidad y es necesario protegerlos, o son especies que son propias del lugar, son endémicas, o son especies que se encuentran amenazadas de extinción. O también puede tratarse de áreas que sus funciones, las funciones ecológicas, representan un beneficio para la sociedad, la población que está asentada en la zona. Otra situación puede ser que se necesita estudiar el medio natural porque puede llegar a sufrir cambios producto de una actividad humana en particular, ¿sí? Merece una atención especial conocer cómo puede llegar a cambiar esa naturaleza, ese medio natural, producto de una intervención específica. También puede darse el caso de que se necesite estudiar el medio porque aporta información para el desarrollo de actividades. O sea, aporta información, por ejemplo, sobre distintos tipos de recursos naturales que posee la zona, en cuanto a cantidad, en cuanto a su calidad, qué es lo que ofrece, qué tipo de vulnerabilidad o qué condicionamientos puede generar. Por ejemplo, si se trata de zonas donde existe algún peligro de inundaciones, de sismicidad, de deslizamientos, de erosión, que pueda llegar a limitar, ¿sí?, algún tipo de actividad.
Y por último, es el caso de medios naturales que ya se encuentran degradados y el objetivo es poder recuperarlo. A partir de estas diferentes situaciones o condiciones en las que se hace necesario estudiar el medio natural, podemos diferenciar distintos tipos de estudios que persiguen distintos objetivos. Por ejemplo, pueden existir estudios del medio natural que abarcan superficies extensas y donde el objetivo básicamente es ordenar los usos del territorio. A partir del conocimiento de las características del medio y de los valores de los recursos naturales, estos estudios permiten establecer diferentes tipos de usos, de restricciones, ¿sí?, de limitaciones, se establecen prioridades, áreas que son necesarias proteger, áreas donde pueden llegar a desarrollarse intervenciones, pero obviamente bajo determinados lineamientos que responden a las características de ese medio natural. Es un ejemplo característico el estudio de grandes extensiones para el establecimiento, por ejemplo, de ordenanzas o de planes de ordenamiento territorial en un municipio, en una región. También puede ser un ejemplo de este tipo, un estudio donde se zonifica o donde se clasifican, se ordenan recursos naturales específicos, también con el objetivo de priorizar áreas donde es necesaria su protección o áreas donde esos recursos pueden llegar a ser utilizados de alguna manera. Por otro lado, existen estudios del medio natural donde concretamente, ya sean superficies extensas o reducidas, se evalúan cambios, o sea, se evalúan efectos concretos ambientales producto de actividades humanas. Ya no estamos hablando de analizar qué es lo que se puede hacer en un territorio, sino concretamente sobre una determinada actividad o proyecto, qué cambios a nivel potencial, en potencial, pueden llegar a darse, a generarse en ese territorio, con el objetivo obviamente de poder identificar y establecer medidas, ¿sí?, para poder lograr la compatibilidad ambiental de esa actividad. Asimismo, bueno, existen estudios del medio natural que básicamente lo que hacen es determinar o establecer modelos de restauración. O sea, el objetivo es conocer los condicionamientos naturales a la actuación respecto de ambientes que han sido degradados, que han sido contaminados, que han perdido sus recursos, que han sido erosionados, etc. Y que, bueno, merecen ser restaurados, pero el ambiente, el medio natural, impone también condicionantes. Y por último, estudios que determinan la aptitud del territorio para un uso o una actividad concreta. O sea, estos estudios básicamente el objetivo que tienen es conocer, generales para una región amplia, también en general se zonifica la zona, pero en base a un proyecto en particular, no qué usos se pueden llegar a realizar en un territorio, sino básicamente para una determinada actividad, cuáles pueden llegar a ser las zonas que son más aptas, las menos aptas, cuáles son los condicionamientos, los riesgos, la sensibilidad del ambiente. Este mapa es un ejemplo de un estudio donde se zonifica una amplia región en función de las características naturales para recomendar diferentes tipos de usos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cada color corresponde a una unidad ambiental homogénea. Por ejemplo, el color verde está identificando áreas que merecen preservarse de cualquier intervención humana. Las que están con color amarillo representan áreas que están degradadas y merecen restauración.
y así con el resto de los colores, ¿sí? O sea, es básicamente un estudio que establece el ordenamiento de un territorio extenso. Este mapa es otro ejemplo de un estudio del medio natural donde se ordenan y clasifican recursos naturales, ¿sí? Para establecer prioridades de acción, de conservación, de protección, etc. Básicamente corresponde al mapa de bosques nativos, de clasificación de bosques nativos en el marco de la Ley Nacional de Bosques Nativos de nuestro país. Básicamente esta norma establece 3 categorías. La categoría que está representada con el color rojo es la más alta, corresponde a bosques que deben ser protegidos, no permiten ningún tipo de intervención, de explotación. Los bosques de la categoría 2 con color amarillo corresponden a bosques que tienen cierto grado de degradación, pero se recomienda su restauración y podría llegar a haber algún tipo de manejo, mientras que la verde corresponde a ya bosques que pueden llegar a ser manejados, explotados, obviamente siempre dentro de un marco de sostenibilidad, ¿no? Lo blanco en este caso corresponde a bosques que ya están teniendo un uso productivo actual. Pero es básicamente también un ejemplo de un tipo de estudio del medio natural donde para una amplia región se zonifica, en este caso para ordenar un determinado recurso natural, que en este caso es el bosque. También en este mapa vemos, es otro ejemplo en un sector de la provincia de Córdoba. Básicamente es un mapa de restricciones ambientales a la intervención, básicamente en función de, por ejemplo, la topografía, el tema de la pendiente y de los valores ecológicos, biológicos que tienen los distintos ecosistemas. Y por último, este mapa es un ejemplo de otro tipo de estudio, es un estudio de aptitud ambiental para un determinado proyecto. En este caso es un partido del interior de la provincia de Buenos Aires, que se estudió con el objetivo de identificar zonas con distinto nivel de aptitud para la instalación de un sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos. Básicamente hablamos de un relleno sanitario. Entonces los distintos colores brindan información sobre el distintos rangos, distintas características, categorías de aptitud desde el lado del medio natural respecto de este tipo de proyecto. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la primera parte de esta clase.